César José Inostroza Pariachi a pasar a la mesa de entrevistas. Doctor César Inostroza Pariachi, buenos días. ¿Puede tomar asiento, por favor? Vamos a iniciar el procedimiento de entrevista personal. Tiene el uso de la palabra el magistrado Orlando Velázquez Benítez, que es ponente. A ver, hacemos un... Bien, podemos continuar, doctor Vera. Gracias, señor presidente. Doctor César José Inostroza Pariachi. Iniciamos las preguntas correspondientes. Usted es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos mirando, usted tiene más de una maestría, más de un doctorado. Hay un asunto que para nosotros es importante, puesto que una de sus maestrías tiene que ver con la administración de justicia. Y en ese sentido, uno de los problemas principales que tiene el Poder Judicial es la carga procesal y la falta de presupuesto. De llegar a ser nombrado juez supremo, usted se enfrentará a estos problemas que constituyen en este momento parte de la mirada de la comunidad nacional hacia la Corte Suprema. ¿Qué soluciones plantearía usted para la reducción de la carga procesal y el incremento del presupuesto para el Poder Judicial? Muchas gracias por la pregunta, señor consejero. Buenos días. Respecto a la maestría en Administración de Justicia, la tesis fue la motivación de la pena de acuerdo a los estándares que señala no solamente la Constitución Política, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ha manifestado que hay un plus de motivación, sobre todo cuando se trata de aplicar la cadena perpetua o la afectación de derechos fundamentales. No obstante ello, yendo a la pregunta, porque seguramente se pensó que he hecho mi tesis sobre presupuesto, sobre carga procesal, pero voy a contestar porque tengo alguna experiencia como expresidente de una corte de provincia y hoy 2 veces reelecto de la Corte Superior del Callao. Bien, ¿qué hacer en principio por un tema presupuestario? Entiendo que es un tema de política de Estado. ¿Quién es el que formula el proyecto de presupuesto del Poder Judicial? Es la Sala Plena de la Corte Suprema. En consecuencia, si modestamente el que habla puede acceder a esta función pública de la Corte Suprema, lo que hará es sumarse a la Sala Plena para formular el proyecto de presupuesto atendiendo a las necesidades vitales de este Poder del Estado. Pero como ustedes podrán haberse enterado, el Congreso lamentablemente no está accediendo al pedir el presupuesto del Poder Judicial, afectando de esta manera, de alguna manera, su autonomía. Se ha pedido, por versión del presidente del Poder Judicial, la suma de 2.900 millones de soles para que pueda responder a las demandas legítimas de justicia del país. Sin embargo, solamente se nos ha dado aproximadamente 1.900 millones. Entonces, hay que insistir en que nos den el presupuesto necesario, acorde a los poderes judiciales del orden. Entiendo que Costa Rica destina un 6% de su presupuesto nacional para el tema de justicia, porque sencillamente al lado de educación, salud, está el tema de justicia. La justicia contribuye al desarrollo de la sociedad y al progreso de los países. Ahora, en cuanto a la carga procesal, un tema de nunca acabar. Se habla de que cada año entran 1 millón de expedientes al sistema, de los cuales solamente se resuelve el 90%, es decir, queda un 10% de remanente, y así cada año. En cualquier momento va a colapsar, si no es que ya colapsó a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacer? Más que trabajar
más diariamente, o tener mayores recursos, o tener mayores logística, etc., creo yo que es un tema de materia legislativa. Por ejemplo, han estado hablando algunos colegas sobre el tema de casación. Yo no entiendo por qué no se legisla de una vez por todas para regular en qué caso procede la casación, o en todo caso la actuación anticipada de la sentencia de segunda instancia. Me explico, si un litigante gana en primera instancia y en segunda instancia, pues ya hay el principio de doble conforme. Ya se agotó, a mi criterio, el principio de pluralidad de instancias que garantiza la Constitución. Y si es un recurso extraordinario, podría concederse el recurso de casación sin suspender los efectos de segunda instancia. ¿Por qué no? Si se trata, en muchos casos, de derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 22 del Código Procesal Constitucional permite que el juez en primera instancia actúe en una sentencia anticipadamente. Obviamente podría ponerse algunos parámetros, por ejemplo, la irreparabilidad del daño que se pueda causar si se ejecuta la sentencia. Otro tema, hemos podido detectar que la mayor carga procesal, o un gran porcentaje de carga procesal, lo tiene el Estado. El Estado es el que litiga, en el caso, por ejemplo, en materia previsional, las demandas contra la ONP, nuestros queridos hermanos ancianos de la tercera o cuarta edad, litigando por años, recorriendo los pasillos de la Corte Suprema. Y entonces hay que hacer algo. ¿Cuál es mi propuesta? Siempre trabajando en equipo en la sala plena. Proponer una reforma legislativa de la Ley de Defensa Judicial del Estado. ¿En qué sentido? Los procuradores dicen que interponemos recursos de casación porque si no nos sancionan. Pues esto no es posible. Estamos ahogándonos con carga procesal. Por ejemplo, establecer que se autoriza a los procuradores a no interponer recursos impugnatorios de casación cuando, por ejemplo, ya hay doctrina jurisprudencial o un criterio uniforme de la Sala Suprema. Y con eso descongestionaríamos totalmente. El tema de las AFP, por ejemplo. Las AFP plantean demandas con exoneración de tasas. Ahí más o menos hay una pérdida de Estado de 7 millones de soles aproximadamente al año. Es decir, propondría, si es que modestamente, y Dios me permite acceder a este elevado cargo, obviamente con la aceptación de ustedes, trabajar en equipo, formular proyectos de ley y alcanzar a la sala plena para su debate. Doctor Guido, si usted tiene interrupción. Sí, doctor Inostroza, si nos detenemos, ¿no cree usted en el ámbito de las limitaciones presupuestarias que solemos tener o el esperar el accionar legislativo? Vamos a suponer que no se da en ninguna de esas dos cosas. Y esto es algo ya repetitivo, es algo que se viene dando desde años atrás. ¿No sería mejor una propuesta más ingeniosa, más creativa, la posibilidad de administrar esa escasez? Se entiende que el corto presupuesto, pero ¿no sería mejor realizar una propuesta más realista en el sentido de priorizar algunas cosas dentro de la gestión del Poder Judicial? Seguramente, y tengo varias ideas, como lo he hecho en la Corte Superior del Callao. Reestructurar procesos operativos internos. Por ejemplo, tuve el honor de estar en el mes de enero de 2011 en una sala constitucional y social que ve en materia previsional y hablaron algunos colegas. La calificación del recurso de casación lo hace la Suprema. Se vota hoy, y eso con mayor respeto a los señores miembros de la Suprema, se vota hoy y notifican de acá a 6 meses. O sea, el justiciable que dice que ya se declaró improcedente su recurso de casación, es decir, a favor de la parte que no interpuso el recurso, pues tiene que esperar 6 meses o más para tener a la mano la resolución y devolver el expediente a la Corte de Origen. Ahí habría que dar cuenta, en el momento que se vota, con la resolución o los proyectos en línea, porque entiendo de que esto pasa a los correctores, de redacción, de ortografía, por varias etapas. Entonces ahí habríamos un gran avance, ¿no? O por ejemplo, ya está aplicándose felizmente la notificación electrónica, es decir, se vota hoy e inmediatamente en la casilla electrónica ya está notificado al judicial. Y más adelante, con una inversión, obviamente, ojalá se pueda, el expediente digital, el expediente electrónico, ¿no? Entonces, todo eso son ambiciones que tenemos los jueces del Poder Judicial, pero siempre está ligado al presupuesto. Aquel que dice sin presupuesto se puede hacer todo, estamos de espalda de la realidad. Y termino con esto. Se habló algo de manejar el Poder Judicial como una empresa.
¿Cómo le puede exigir usted a unos obreros, por más calificados que tengan, si producen 1000 productos al mes, decir, redobla, produce 2000 ahora, con las mismas máquinas, con el mismo personal y con el mismo sueldo? Entonces tenemos que también sensibilizar a los poderes públicos, a la sociedad colegial, porque a veces lo tenemos lejos. Sí, gracias, señor. Usted en este momento se desempeña como presidente de la Corte Superior de Callao. Correcto. ¿Sí? Al parecer usted ha sido reelecto, aparece en 2 periodos, ¿no? Sí, señor. Un primer gobierno del año 2009-2010 y luego este periodo 2015-2016. Me permito preguntarle en esa realidad, ¿cuál ha sido su mayor logro como presidente de esta institución? Que usted lo considere. Bueno, en resumen, algunos logros. Por ejemplo, en el 2009 fuimos la Corte Superior que ocupó el primer puesto en producción jurisdiccional. Y hemos sido materia de felicitación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución que se publicó en el Peruano. El segundo año se premió a la Corte que dignamente dirigí por buenas prácticas. ¿Cuáles fueron esas buenas prácticas? Por ejemplo, los encuentros entre trabajadores y magistrados de la Corte Superior de Callao. Algo novedoso, algo que se me ocurrió, dado que modestamente seguí estudios de gerencia y liderazgo en la Universidad de Piura. Es decir, una especie de congreso interno donde magistrados y trabajadores nos sentábamos en mesas redondas para discutir ejes temáticos importantísimos para el estilo de la Corte. En una mesa reuníamos desde un juez superior hasta el modesto notificador, porque para mí todos son iguales. Jueces y trabajadores somos iguales porque somos peones de la justicia. Y entonces se aplicaba un régimen horizontal, que no haya diferencia entre los trabajadores. Ejes temáticos como infraestructura, recursos humanos, logística, meritocracia, entre otros. Y así pudimos nosotros en un año no solamente sacar conclusiones que servían de herramientas de gestión para el presidente, porque ojo, conclusiones de este Congreso interno, conocimiento de la presidencia, y en el siguiente encuentro dar cuenta si se cumplió o no se cumplió con las exigencias que demanda, digamos, la situación interna. Luego, hicimos también ferias de servicios judiciales, lo que ahora se conoce como justicia en tu comunidad. Es una proyección a la sociedad. Nos íbamos, cuando pertenecía todavía Ventanilla a la Corte Superior de Callao, trabajábamos en mi Perú, en Pachacútec sobre todo, donde hemos creado como 14 juzgados de paz para descentralizar la Administración de Justicia, y ahí hacíamos ferias de servicios judiciales. Liderado por el Poder Judicial, establecíamos nuestros stands donde participaban también entes del Poder Ejecutivo, llámese el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Fiscalía, para orientar al ciudadano sobre sus derechos, previa charla que a veces dictaban nuestros magistrados en los arenales del Pachacútec. Fuimos fundadores, por ejemplo, de la sala descentralizada de Ventanilla, que ahora es Corte Superior. Pusimos prácticamente la primera piedra. Otro tema de buenas prácticas que creo debe realizarse a nivel nacional es el encuentro con la sociedad civil. ¿Cómo no? Si tenemos una percepción ciudadana, lo dijeron 16%, otros 14% de aprobación, ¿qué está pasando? ¿Hay un divorcio entre el Poder Judicial y el pueblo? ¿O es que las encuestas, también tengo mi propia opinión, no es la correcta? Y me detengo un poco. Cuando algunos encuestadores salen a las calles de las principales ciudades, al primero que encuentra le pregunta ¿qué opina del Poder Judicial? Corrupto. ¿Qué opina del Poder Judicial? Negativo. Y ustedes le han preguntado a ese encuestado si es litigante, posiblemente nunca acudió al sistema de justicia. Nosotros hemos hecho nuestra propia encuesta el año 2009-2010 y ahora la vamos a hacer este último mes en Callao. Teníamos una aceptación hasta casi el 50% de la política. Es decir, entrevistando a los usuarios que diariamente circulan por los pasillos, llámese abogados y litigantes. Es decir, hemos hecho un trabajo no solamente de caras a la ciudadanía, a la colectividad, a la sociedad civil, sino también internamente hemos roto paradigmas
cuellos de botella. Un solo ejemplo. Cuando me hice cargo de la presidencia, había un trámite innecesario a mi criterio de dejar un escrito en el CDG, bueno, mesa de partes, pasaba a un centro de distribución modular, que era una oficina burocrática que se creó en la época de la Comisión Ejecutiva, ¿cierto? Cuando estuvo intervenido el Poder Judicial, y luego al secretario, después del secretario al juez, y después del juez nuevamente al secretario al notificador, y llegaba esa notificación en 30 o 45 días. Entonces dictamos una resolución de presidencia que a partir de ahora los escritos presentados en CDG van directamente al secretario, sin pasar por esos entes burocráticos. Hubo algún temor de algunos colegas de la sala plena en el sentido de que eso podía ir contra las disposiciones del Consejo Ejecutivo. Nosotros dijimos no, primero la Constitución, tutela procesal efectiva, y no pasó nada. Y ahora último, también hemos encontrado una vieja práctica de que para expedir copias certificadas de expedientes archivados había que pasar todo ese vía crucis hasta el juez para proveer expías de las copias, programar la entrega de copias. Lo hemos cortado de un plumazo, entre comillas. Ahora directamente el ciudadano va al archivo general y en 24 horas le entrega su copia certificada. Para eso hemos dado poder al jefe de archivo en concordancia con el TUPAR del Poder Judicial, pagando su derecho. Estos y otros más, para no aburrirlo, mereció, creo yo, un justo reconocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin embargo, doctor Inostroza, la encuesta es real, es objetiva. Usted ha dicho, dentro de su modo de apreciar, que el trabajo es para la sociedad civil. La sociedad civil no solamente es el litigante, la sociedad civil aquellos que, no habiendo pasado por los pasillos del Poder Judicial, tenemos una percepción. Pues hay la comunidad, la sociedad nacional tiene una percepción sobre el Congreso sin necesidad de haber usado el servicio del Congreso, pero hay una percepción, y lo real es que la percepción de la comunidad nacional está dirigida a mirar uno de los poderes del Estado que representa todo un sentimiento nacional, porque es la administración de justicia. Además, usted, miro en su hoja de vida, ha sido presidente de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, donde ha tenido algún protagonismo para atenuar o para buscar salidas al respecto. Usted está postulando a juez supremo. Usted acaba de expresar, es un presidente de la Corte reelecto, tiene un protagonismo enorme. Yo he escuchado de usted inclusive alguna opinión importante de su accionar. Entonces, yo diría más bien que usted podría decirnos qué haría usted, ¿no?, para combatir ese problema central de la corrupción, y en todo caso, cómo es que amenguaría esa percepción que tenemos nosotros los ciudadanos acerca del Poder Judicial. Gracias por la pregunta. Pero quisiera agregar algo suelto cuando usted señala efectivamente la sociedad civil no solamente son los litigantes, de acuerdo. Pero el encuentro con la sociedad civil que hacíamos nosotros era convocando a todos los representantes de la sociedad civil, de juntas vecinales, de sindicatos, colegios profesionales, que quizás nunca han litigado. ¿Por qué? Porque decimos, ayúdanos a mejorar el servicio. Un solo tema. Una vez vino un discapacitado y nos dijo, ¿por qué no hacen una rampa en este edificio? No sé si conocen la Corte Superior Callao, el edificio, la 2 de Mayo, una zona bien complicada. No tenía rampa. Y después, en el segundo encuentro con la sociedad civil, dimos cuenta, dijimos, ya tienen su rampa. Ese pequeño detalle, creo yo, puede ayudar. El trato digno al justiciable. Los ventanilleros generalmente no están preparados para atender al público. A veces le contestan mal. Entonces la cultura de atención al público ha sido vital en mi gestión. Viendo el tema de corrupción. El fenómeno de la corrupción es universal. Vemos Brasil, vemos Alemania con el caso de Volkswagen, ahora la Federación Internacional de Fútbol. Tenemos corrupción política, tenemos corrupción empresarial, tenemos corrupción estatal, obviamente también hay corrupción en el Poder Judicial, no vamos a negar. ¿Qué hacer? Es una labor de todo el país, del Estado, de la sociedad en su conjunto. En cuanto se refiere al Poder Judicial, hay que detectar pues, las formas de corrupción, desde el simple pago a un secretario para sacar una copia, o desde posiblemente un soborno,
¿Debe castigarse severamente? Sí, pero alguien dijo también hay que prevenir con fiscalización de los controles, ya sea descentralizados o de OCMA, permanentemente, pero no una visita pues así superficial, sino ver los expedientes para ver cómo están, hacer auditorías. Hace poco conversaba con alguien por qué, por ejemplo, no hacemos un estudio de todas las sentencias absolutorias que han quedado consentidas. ¿Están bien hechas o no están bien hechas? Sobre todo de delitos de corrupción. Hay un avance en el Poder Judicial. Tenemos jueces anticorrupción, tenemos policía anticorrupción, fiscales anticorrupción que están trabajando para morigerar este tema. Pero yo quiero decir algo. ¿Qué es lo que pasa cuando un caso de corrupción, entre comillas, entra al sistema de justicia? El titular de la acción penal es el fiscal, que tiene que formalizar la denuncia, con el antiguo código, con el nuevo código, abrir investigación preparatoria con suficientes elementos de juicio, y para eso tiene que tener los exámenes periciales correspondientes. Y acá tiene que ver la Contraloría ¿qué está haciendo? Antes tenía entendido que había descentralización del órgano Contralor en los departamentos o regiones. ¿Cómo están trabajando? A veces llegan sin elementos suficientes al sistema y lamentablemente el juez tiene que cumplir las garantías de un debido proceso. Y alguna absolución a veces se cuestionará. Y ya para el tema de control, efectivamente fui hace años presidente de ODICMA, se llama Comisión Distrital de Control, que ahora ya se ha cambiado por las denominadas ODECMAS, Oficinas Desconcentradas de la Magistratura, donde trabajé, como siempre lo he hecho, pegaba a la ley, a la Constitución, haciendo labores de prevención. Por ejemplo, me iba a los penales para controlar la asistencia de los magistrados sobre puntualidad y permanencia, ¿no es cierto? Íbamos también a visitar a los internos para ver si tenían alguna queja o no por retardo o por corrupción los jueces. Y ahora, este año, hemos hecho un balance de nuestra ODECMA, tenemos 0 corrupción, 2 casos denunciados por presunta corrupción que se han descartado. En esa dirección, ¿no cree que algunos de los actores del mismo Poder Judicial están contribuyendo a esa percepción? Por ejemplo, un juez dicta una sentencia, aparece alguien que no le convida la sentencia a cuestionar al juez, aparece el periodista, aparece el medio de comunicación a querer satanizar al juez. Sin embargo, un miembro de la ODECMA, un miembro de la OMA, incluso hubo un caso que el mismo presidente del Poder Judicial salió a decir que iba a investigarse a ese juez de la sentencia. ¿No cree que ellos mismos están contribuyendo, si no de repente a señalar la corrupción, sino a esa percepción que existe en la comunidad nacional? Bueno, yo creo que lamentablemente en algunos casos mediáticos ha intervenido los órganos de control inmediatamente con alguna medida que puede ser cuestionable. Pero lo que yo pienso es de que la autonomía e independencia del juez tiene que respetarse. Un juez independiente es garantía para la ciudad. Por ejemplo, en algunos discursos que hoy sobre el tema de política judicial digo, un juez debe examinar hechos y pruebas. No puede estar mirando qué delito es o de quién se trata, porque así este juez no es guardián de la Constitución y de la ley, más bien es sumamente peligroso en un Estado democrático. Si uno ve hechos y pruebas, indistintamente si fuera rico, pobre o de apellido o no, el pueblo va a creer en el Poder Judicial. Desde ese punto de vista creo que hay que dejar trabajar a los jueces, y si hay irregularidades, y los órganos de control por los canales correspondientes debe iniciar el proceso disciplinario y establecer esa sanción que corresponda cuando el caso lo amerite. Mirando también su expediente, usted es un penalista renombrado, incluso hemos visto declaraciones, opiniones en medios de comunicación en materia penal, pero antes uno de sus colegas expresó que no puede soslayarse o no podemos nosotros evitar que, siendo un juez teniendo una especialidad, por ejemplo penal, tenga que ir a desempeñar una carga en civil, por ejemplo. Pero desde nuestra concepción, y a un juez supremo, si le llegara a ser un juez supremo, usted es penalista, ¿no? Nosotros entendemos, al menos en mi concepción, que ya el juez supremo es alguien pues, que se ubica en todo el contexto de la administración de justicia,
siendo penalista lo constitucional, por ejemplo, es fundamental lo civil. ¿Qué pasaría si de una u otra forma, dentro de estas división del trabajo y las necesidades de la Suprema, usted con su especialidad, con su renombre como penalista, lo ubican, por ejemplo, en una sala civil? ¿Se sentiría cómodo o usted podría desempeñarse como penalista? Bueno, primero gracias por sus palabras, señor consejero, de ser penalista renombrado. Yo soy un aprendiz. Creo que todos los días aprendemos derecho, ¿no? Y traigo a colación el famoso dicho de cultura, ¿no? Estudia, porque cada día que no estudias será menos a vos. Pero bueno, en el tema de la especialización, comparto el criterio de un colega que debe especializarse al magistrado, porque así vamos a tener una justicia de calidad. Sin embargo, dada la realidad de nuestro país, efectivamente, el señor presidente de la Suprema, cuando uno accede al cargo del juez supremo, ya sea titular o provisional, pues tiene facultad para designar a cualquiera de las salas de acuerdo al requerimiento. Incluso yo he visto en algunos casos que algunos colegas, jueces provisionales, en un año estaban en penal, en otro día estaban en civil y otro día estaban en constitucional, ¿no? Bueno, yo me considero preparado para asumir no cualquier especialidad, pero sí como juez mixto, entre comillas, que fui en provincias, porque trabajé en la selva, también como miembro de la sala mixta, y ahora último, en enero del 2011 estuve en la sala constitucional. Estoy capacitado para poder trabajar en cualquier especialidad, quizás no con la misma calidad que en el área penal, pero sí podría responder a la altura de las circunstancias, como me adecué en enero del 2011, como testigo está el presidente de ese entonces, e incluso el doctor Javier Arévalo, con quien tuve el honor de trabajar. Rápidamente me amoldé al sistema jurisdiccional, examinando los recursos de casación, calificando los recursos de casación, que valga la verdad, debería, otra idea, ser calificados por las Cortes Superiores, como se hace en lo penal, la casación penal. Y luego, más bien, la Suprema, ver si es nulo o no el concesorio y si está bien concedido ir al fondo. Esa es otra buena prenda que se puede implantar para acelerar la casación. Y finalmente, hay un cuadro de méritos que formula el Consejo Nacional, pero el Consejo Ejecutivo, en aplicación de la ley de la carrera judicial. Y ahí a uno se le pide qué especialidad tiene, en caso de que sea llamada como juez supremo provisional. Yo he anotado penal. Se ha dicho también que ya no necesitamos penal en la Corte Suprema, necesitamos laboralista, ¿no? Yo respeto ese criterio, pero justamente para tener una segunda especialidad, hoy estoy siguiendo una maestría en Derecho Constitucional, he terminado, gracias a Dios, el primer semestre con muy buenas notas, y creo que en este año que quede ya voy a seguir obteniendo conocimientos para esa rama tan especial que me apasiona, ¿no? Incluso la tesis que estoy elaborando en materia constitucional, ya mi plan de tesis, es la ejecución de la sentencia de amparo, ¿no? A través de la sentencia ampliatoria prevista en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Bien, últimamente usted tiene varios libros publicados, generalmente la mayoría en materia penal. Recientemente se ha conmocionado la comunidad nacional, digamos, intelectual, en torno a un supuesto plagio, ¿no? Y eso más aún si se habría copiado sin citarlo parte de los textos de la propiedad intelectual del doctor Gunder González. ¿Qué opinión le merece esto? Que incluso ha motivado varias opiniones sancionatorias e incluso de cambio en cuanto a la calificación. ¿Qué pensaría usted, señor? Bueno, la opinión creo que no soy autorizado a opinar porque son temas privados, porque cuando se comete un delito contra la propiedad intelectual obviamente hay una presunta variable, es decir, ya es quizá un hecho típico, ¿no? Sin embargo, creo yo que los autores de obras, por cierto, tienen un bien jurídico, el cual es titular, no la propiedad intelectual.